Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos, ¿verdad? Un cariñoso abrazo y un beso para todos y todas. Hoy estamos con el tema el hijo pródigo y el surrealismo. Vamos a entender que dentro de lo que es surrealismo hay un éxtasis favorable para nosotros y un éxtasis desfavorable que no nos ayuda en nada. Vamos a estar viendo, ¿verdad? Y entonces primero nos toca trasladarnos a la visión del lienzo, que recuerdan ustedes que Kefa, Pedro, cae en un éxtasis que podría ser entendido como en un surrealismo, ¿verdad? Y en ese éxtasis lo menciona así de esta manera Hechos 10:10, Hechos de los Apóstoles 10, verso 10, dice así. Dice en el verso 10, y tuvo un gran hambre, Kefa, Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis. Éxtasis, si vamos a la palabra, lo que significa, aquí habla de un éxtasis de salir fuera de sí hacia el Ruaj. Sabemos que el Ruaj, el espíritu, es la cohesión, la coherencia, la razón y la explicación. De manera que este éxtasis fue favorable para el cuerpo de la amada del Mashiach porque significó que Kefa, Pedro, saliera de sí hacia algo más elevado, más cohesionado, más espíritu, más coherencia hacia la razón y hacia la explicación, con lo cual salió ganando Kefa, Pedro. ¿Entienden? Entonces fue un éxtasis favorable. Ahora, si quieren saber la explicación que se le da a Kefa, Pedro, a través de la visión del lienzo, donde es asistido, sale fuera de sí, podríamos decir, de una limitación en cuanto a su percepción para ir a una percepción que le dota a Kefa, Pedro, de una cohesión, de un ruach, de una coherencia, de una razón y de una explicación. ¿Y dónde está la explicación? Aquí está. Hechos de los Apóstoles 10, 11 al 35. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Kefa, Pedro, mata y come. Entonces Kefa, Pedro, dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, Kefa, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Ruaj, la coherencia, la cohesión, la razón, la explicación, le dijo de esta manera. Le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Elohim, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel apartado, de un mensajero apartado, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí
Fíjense, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la explicación? Lo da la coherencia, el ruaj, el éxtasis favorable de la coherencia, la razón, la explicación, el espíritu, la coherencia. Te lleva a concluir, te lleva a la explicación, y la explicación le dice, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dice, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, ahora la cohesión, el ruaj, la coherencia, el éxtasis favorable que me transmite cohesión, coherencia, espíritu, razón, explicación, dice, en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada Elohim del que le teme, del que le respeta y hace justicia. Porque el que hace justicia es porque respeta a Elohim. Entonces, de un plumazo, mis estimados y mis estimadas, se echa abajo con esta explicación, con esta coherencia, con esta cohesión, con esta razón, con esta explicación, se echa abajo todo el supremacismo judío de su época y de todas las épocas que iban a venir, que al final desembocaría en gente que todavía es y te llama a circuncidarte, entrando en un pacto de paz. ¿Pero cuál pacto? Si el pacto ya no es de la circuncisión. Y aquí se le lleva a la explicación a Kefa, Pedro, con ese éxtasis favorable. La cohesión, la coherencia le lleva a la explicación, y la explicación es que dice Pedro, en mis palabras, dice, carajo, pues ahora he comprendido que es que Elohim no hace acepción de personas, porque creíamos en todo ese ser aislado, de mentalidad carnal, de no salir de nosotros mismos, de nuestra burbuja en el peor sentido. Creíamos que no podía obtener salvación quien no se circuncidara, quien no fuera judío. Pero resulta que el ruaj, la cohesión, la coherencia, la razón y la explicación me llevan a entender que no hay acepción de personas en Elohim, sino que ha levantado un solo pueblo de judíos y de gentiles. Y ahí está la visión del lienzo para demostrarlo, que había limpiado a todos los animales, para cumplir todo el anuncio profético a lo largo de toda la Escritura. ¿Pero quién te lleva a eso? La explicación, la razón, el ruaj, la coherencia. Entonces, Kefa, Pedro, tuvo que salir fuera de sí, de su limitación, y entrar a un éxtasis favorable, a un éxtasis, pero un éxtasis que no te va a llevar a estados alterados de conciencia, ni te va a llevar a nada raro, te va a llevar a una razón, explicación, coherencia y cohesión para que tú establezcas un juicio cabal. Entonces, como digo, se echó abajo todo el supremacismo judío de ese siglo y de los venideros. Entonces, el éxtasis de Pedro consistió en un logrado sentido, tal como el hijo pródigo, que ahora sí vamos a pasar a la explicación de la historia del hijo pródigo, que dice que el hijo pródigo volvió en sí. Dice la Escritura que volvió en sí, salió fuera de sí. Salió fuera de sí, como le sucedió también a Kefa, Pedro. Salió fuera de sí hacia una explicación mejor y mayor, hacia una razón mejor y mayor, hacia una coherencia mejor y mayor, hacia una cohesión mejor y mayor. Salió fuera de sí. Salió el hijo pródigo fuera de su vida desperdiciada. Y entonces esta parábola es utilizada
Pues precisamente para levantar muros entre la gente, porque al final se acaba yéndose a antes de la visión del lienzo, a esa limitación, a ese malentendimiento que se tenía de que solo lo judío, solo lo circuncidado, solo lo que fuera de alguna manera seleccionado como judío podía obtener salvación, ¿verdad? Entonces te llevan a la explicación de las dos casas de Israel, que el hijo pródigo es la casa de Israel y bueno, en fin, explicaciones que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque son limitaciones. Son limitaciones. No forman parte de una coherencia, de una razón, de una explicación, de una cohesión, sino que son pues cosas disgregadas y limitadas en el entender, en el entendimiento. Entonces, esto está en Lucas 15, 11 al 32. Nos dice así, en la famosa parábola del hijo pródigo, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Y de aquí sacan que el hijo que volvió en sí fue el hijo de Israel, y entonces Judá tuvo celos, y te dan una mitología que al final a lo que van es a levantar muro entre las gentes, porque dan a uno preeminencia sobre otro, ¿verdad? Cuando lo que se le muestra a Kefa, Pedro, con esa razón, explicación, coherencia y cohesión, es exactamente lo contrario, que no hay nadie más que nadie, que Elohim no hace acepción de personas. Entonces dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y este desperdiciar los bienes es surrealismo, ¿verdad? Esto es surrealismo. Pero como no saben adaptar la palabra a este tiempo, entonces se van a la mitología, al mito que nada tiene que decirnos a nuestro tiempo, porque nada tiene que ver con linajes ya, ni supremacismo, ni linajes, ni preferencias de parte de Elohim de los unos sobre los otros. Entonces, dice dice, juntándolo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, surrealismo, y allí surrealismo, sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se la prometía muy feliz con el surrealismo. Iba a escapar de los juicios divinos, de los juicios de Elohim, creando un universo aparte, un universo que muchas veces también fue llamado dentro de ese surrealismo un código binario o lo que se creía una creación aparte, un surrealismo de un universo cibernético, de un universo tridimensional o de un universo dimensionalmente inaccesible a Elohim, a través de, ya digo, lo digital, lo holográfico, ¿verdad? Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Esto les tocó, apacentar cerdos, a los que confiaron en el surrealismo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Los cerdos es todos esos poderosos que comen a tu costa, ¿verdad? Que se hartan a tu costa porque te engañan con el cebo del surrealismo, pero luego los que viven son ellos, esos cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ya. Quedó como vulgo, quedó visto por esos cerdos como vulgo, como un número, ¿verdad? Como un número, como un código, como un código identificativo. Pero los que vivían allí eran los cerdos, ¿verdad? Al pueblo cada vez le fue faltando más, porque se adentró en el surrealismo,
Y ese surrealismo muchas veces fue pactar con el diablo, todos lo sabemos. Eso es la adaptación de la palabra a nuestros días. Dice, y volviendo en sí a través de ¿qué? A través de mucho padecer. Entonces, ¿quién fue? Le llevó el mismo Ruach, el Espíritu, a una coherencia, a una razón y a una explicación y a una cohesión. Porque le hizo ver a través del dolor, de la aflicción, que él mismo pensara, volviera en sí, éxtasis en el buen sentido, éxtasis provechoso, y dijo, hombre, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No se quedó en proyecto de que se lo iba a decir, sino que se lo dijo. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo que muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, hombre, tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermosísimo. Entonces, ese es, en el caso del hijo pródigo, ese fue el éxtasis supremo y orgásmico de volver en sí. De volver en sí. De no pretender un trato de favor respecto a otros que han hecho los mismos méritos que tú, o inferiores, o sea, superiores, ¿verdad? No pretender tener tú, recoger más que otros que han estado toda la vida, ¿verdad? Eso es el éxtasis supremo y orgásmico de volver en sí, ¿verdad? Si tú has hecho menos mérito, no esperar que vas a tener más recaudación que los que han estado ahí siempre haciendo el bien. Eso es volver en sí. Pero hay gente que no entiende esto. Gente que quiere obtener mayor ganancia espiritual que gentes que no le han fallado Elohim, que ha estado toda la vida recibiendo en un ruach correcto, de coherencia, de razón, de explicación, de cohesión, de no fallarle a Elohim. Hombre, errores todos. Pero a lo que voy, ¿cómo vas a querer tú ponerte por delante de alguien que ha tenido temor reverente de Elohim, respeto por Elohim toda la vida? Si tú no has respetado, si tú te has desperdiciado tu dinero en rameras porque conocías del Mesías y le fallaste, ¿cómo quieres ponerte por delante? Cuando tú llegues a Elohim y le digas, mira, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿verdad? Cuando rebajes tus pretensiones y no quieras encima de que has sido un perdido ponerte el primero, entonces volverás en sí. Y entonces tendrás un éxtasis supremo y orgásmico como el hijo pródigo de volver en sí, de adquirir conciencia y sentido. Eso es supremo, eso es orgásmico. Adquirir coherencia y sentido. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Pero hay un éxtasis negativo. Hemos hablado de éxtasis positivos.
el éxtasis de Kefa, Pedro, cuando recibe la explicación del lienzo, el éxtasis del hijo pródigo, que sabe ver las cosas como son, es el que más le había fallado al Padre, por lo tanto es el que más humilde debe ir al Padre. Pero hay un éxtasis negativo relacionado con un surrealismo artístico. Y no solamente artístico, un surrealismo artístico, sino también relacionado con bifurcaciones igual de perjudiciales que el surrealismo artístico. Un éxtasis negativo que significa también salir fuera de sí, ¿verdad? Pero salir fuera de sí hacia algo que te altera la conciencia, no te lleva a la coherencia, no te lleva a la razón, no te lleva a la explicación, no te lleva a la cohesión, no te lleva al ruaj, al espíritu. Te lleva a todo lo contrario. Te lleva a un surrealismo literario o pictórico. Este es un mensaje para el día de hoy. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un mundo artístico. Y ese mundo artístico muchas veces ha querido vivir en un surrealismo literario o pictórico, como es el caso de la escritura automática. Escritores que ni ellos escribían, sino que eran muchas manos mediunizadas, ¿verdad? Con una capacidad psíquica de medium, dejaban la mano muerta, entonces escribían lo que un espíritu no cohesionado, no coherente, no razonable y no explicativo les daba que escribiesen. Y entonces se hizo con la escritura automática, llevaron a cabo el surrealismo en poesía, en ensayos, ¿verdad? Sí tenía una estructura, pero no tenía una coherencia. Entonces escribían lo que ese espíritu fuera de la explicación y de la razón les daba que escribiesen. Era un éxtasis en el peor sentido. Llevaba a estado alterado de conciencia, ocultismo, ¿verdad? Escritura automática en los literatos y arte abstracto en los pintores. Arte abstracto que hasta el día de hoy nos embadurna con inmundicia porque un arte abstracto que está lejos de las proporciones y de las formas, ¿verdad? Y cualquier rayajo, cualquier pintura mamotrizada, pues goza de una reputación. ¿Por qué? Porque se mueven en un arte abstracto que es automático, conectándose a un espíritu fuera de coherencia, de proporción, de razón, de explicación, ¿verdad? Entonces eso se movió en el arte. También hubo un surrealismo, un éxtasis negativo en los viajes astrales de la nueva era. Viajes astrales, se salía fuera de sí, pero se salía fuera de sí a algo que no era como la visión del lienzo de Kefa, que lo llevó a una explicación, a una coherencia, a una razón, a una explicación, sino que todo lo contrario, los llevaba a viajes astrales que no comprendían ni siquiera lo que estaban experimentando, por lo tanto era ocultismo. Más ocultismo, más éxtasis negativo, más surrealismo, era llevar a pensar que no hay una verdad absoluta e imparcial. Eso es surrealismo. Y eso, los hombres de este tiempo que están aquejados, aunque ellos no lo sepan ni siquiera, de una mente, ¿cómo se llama esto? De una mente relativista, ¿verdad? El relativismo ha hecho presa en muchos seres humanos, lamentablemente. Entonces se van a que no hay una verdad absoluta e imparcial, sino que todo es relativo, ¿verdad? Y que la verdad solo puede ser presentada por las psiques o intelectos que más conocimiento aglutinen y sincreticen, de la manera que se van, como digo, a antes de la visión del lienzo, se van a 2000 años atrás en el retraso mental, porque hacen acepción de personas y creen supremacistamente a unos sobre otros, ¿verdad?
Eso es surrealismo también, engañarse a sí mismo, ¿verdad? Y engañarse a sí mismo y surrealismo y éxtasis negativo es pensar que puedes recoger paz cuando sembraste tormento y confusión. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y hay hombres que con el relativismo les lleva a pensar que no pueden presentar nadie verdad más que los intelectos más aglutinantes y sincretizantes, ¿verdad? Y que pueden también recoger paz cuando han estado toda la vida sembrando tormento y confusión a sus semejantes, ¿no? Lo que el hombre sembrará, eso segará. Luego hay un surrealismo nihilismo, que el nihilismo era negar la verdad, la realidad, y una manera de negar la verdad, la realidad, es sustituir al Elohim omnipotente por dinero. Eso es moverte en un surrealismo, en un nihilismo. Porque en Jeremías 16:12, en Jeremías, preciosos y preciosas, Jeremías 16:12, nos dice de esta manera. Dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, no querían volver en sí, querían salir de ellos mismos, pero para un éxtasis que no les llevaba a la razón, a la coherencia, a la explicación, porque desoían la voz de Elohim, y entonces se iban tras la imaginación de su malvado corazón. Imaginación es la misma palabra que fantasía, por lo cual, desoyendo la voz de Elohim, se iban a un mundo de fantasía, a un mundo de maldad en el corazón Disney. La programación Disney fue haber hecho peor que vuestros padres porque se fueron, caminaron cada uno tras la imaginación, la fantasía de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Eso fue Disney, desde Blancanieves, que emitía mensaje subliminal, perniciosamente sexual para los niños y una serie de programaciones muy negativas con apariencia de que era bueno, ¿verdad? Pero luego se demostró lo que era Disney y lo que apuntaba ya con Blancanieves en la década de los 20 o los 30, lo dejó a las claras ya con Maléfica, ¿verdad? Maléfica, que supuestamente Maléfica la vendieron como la benéfica para la humanidad, ¿verdad? Cuando era Satanás mismo, y todos lo sabemos. Pues Maléfica la quisieron poner como la benéfica para la humanidad, aun cuando le llamaba a la niña, le llamaba a la humanidad, ¿cómo le llamaba? Animalillo, ¿verdad? Bueno, y la humanidad mucha se lo creyó, animalillos, del mono Darwin, ¿verdad? Bueno, pues eso quedó patente ahí, que se fueron tras la imaginación, tras la fantasía, tras el Disney, ¿verdad? De sus malvados corazones. Desde Blancanieves y los 7 enanitos, a ver qué tenía que hacer Blancanieves con 7 enanitos, a Maléfica, que ya lo destapó todo, ¿verdad? Lo que es Disney. Surrealismo también, o éxtasis negativo del que recurre a las drogas. Claro, ahí se busca un surrealismo, un recurrir al éxtasis a través de las drogas. En Isaías 28, 15 al 17, nos dice así: por cuanto habéis dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, con el sepulcro, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, razonaron estos, todos los que se vieron por encima del bien y del mal y que pactaron con esa imaginación, con esa fantasía, con ese mundo paralelo, ¿verdad? Que ellos creyeron un mundo paralelo donde podían obviar y ningunear las palabras de Elohim, ¿verdad? Podían lanzarse en contra del Creador, ¿verdad?
con un universo aparte de filmación, de culto a la imagen a través del cine, de la televisión, de la red luego, ¿verdad? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, o pacto con el diablo directamente ya, los surrealistas, e hicimos convenio con el Seol, con el sepulcro, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, razonaron ellos, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así que querían ocultarse, querían refugiarse en la mentira, en un mundo de mentiras. Estos fueron los surrealistas, los que negaron la evidencia de un creador, de una creación, de una voz de Elohim emitiendo palabra continuamente. Por tanto, Yahweh, el patrón, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Escuche, dice, el que creyere no se apresure. Ahora verán. No se apresure, retengan esa palabra, apresurarse. Citas apresuradas, vamos a ver. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira. Esto se produce en Apocalipsis, cuando dice que cae ese peso de granizo sobre los hombres, ¿verdad? Porque tenían que ser apedreados conforme a la Torá. Los hechiceros, las hechiceras, como nadie lo hace, como nadie lo hacía, lo tiene que hacer el mismo Elohim. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Es un escondrijo. Se quieren escondrijar, si me permiten la palabra. Refugiarse en la mentira, en un mundo de mentiras, de imágenes, de culto a la imagen, de mentira. Pero resulta que, por más que quieran refugiarse en la mentira, Gálatas 6:7, en Gálatas 6, verso 7, dice: no os engañéis, Elohim no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Claro, eso es así. Entonces, ya para ir acabando, tenemos que éxtasis viene de ekpektanemi. Éxtasis. La palabra éxtasis viene de, cuando tiene la visión Kefa, viene de la palabra griega ekpektanemi, que es volar hacia afuera. En un cierto sentido es extensión. Lo que tiene Pedro es una extensión, un volar hacia afuera, un ekpektanemi. Ese ekpektanemi que tiene Kefa Pedro lo intentó razonar el pentecostalismo sin razón, porque como no tienen coherencia, Ruach, no fueron hacia el Ruach, la coherencia, la razón, la explicación, entonces lo entendió el pentecostalismo. Luego también el mesianismo y judaísmo se fue por otro lado para creer todavía en el supremacismo hasta el día de hoy, pero en el caso del pentecostalismo lo enfocaron hacia un volar hacia afuera, en un sentido extensión, para hablarnos de visitas al Averno, de que viajaban al Averno. Allí estaban Michael Jackson y Juan Pablo II. Las mentiras, mundos de mentiras. Mundos de mentiras. Vuelan hacia afuera en un sentido de extensión, pero para irse a un éxtasis negativo. Entrar en un surrealismo pactado con el diablo, de una u otra manera. Revolcadas por el suelo, también dentro del pentecostalismo, esto es surrealismo. Esto es no querer ir hacia la explicación, la razón, la conciencia, cuando el culto debía ser un culto racional. Y empezaron los pentecostales a revolcarse por el suelo. Y perder la conciencia, que es lo más grave. Perder el sentido de la coherencia, la razón, la explicación, la cohesión, el ruach, el espíritu verdadero de Elohim. Entonces, éxtasis de ekpektanemi
Y expectanemi nos llega de petomai. Petomai es extender las alas. Petomai también es me apresuro. Fíjense lo que decía Jeremías 16:12. Se apresuraron, ¿verdad? Volvemos a leerlo, si quieren. Jeremías 16:12, cuando dice que hicieron pacto, dice, no, ese es lo de la imaginación de sus malvados corazones. Pero en Isaías 28, creo que está ahí donde lo hemos leído, Isaías 28, versos 15 al 17, nos dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el sepulcro, ¿verdad? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos, dice más abajo, ¿verdad? Dice que creyeron, que hicieron pacto, ¿verdad? Hicieron pacto con ese surrealismo, ¿verdad? Con ese, ¿cómo podríamos decir aquí? 16-17. Convenio con el Seol, cuando pase el turbión o el azote no llegará a nosotros, se felicitaron porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pero hemos leído antes la palabra que eso, dice, en Sión pongo fundamento como piedra preciosa, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere en esa piedra, que pondría como señal, como salvación, en un mundo que perece bajo las aguas de la abominación, de la turbulencia, del abismo, ¿verdad? Donde mora ese leviatán, ¿verdad? Pondría esa piedra preciosa. Dice, no se apresure. El que creyere, por supuesto, en Yahshua HaMashiach, no se apresure. Pero aquí vemos que esta palabra de petomai, que viene de la palabra griega de expectanemi, que es volar hacia afuera en un sentido de extensión, que se utiliza para éxtasis, bueno, pues petomai es extender las alas y me apresuro, ya vas por mal camino. Porque apresurarse no puedes, tienes que ir a la sazón de Elohim, al tiempo y las sazones de Elohim, y esto empieza comprendiendo sus fiestas. No solamente es referir sus fiestas, sino comprenderlas. Si las guardas y no las comprendes, no llegas a la razón, la explicación, la coherencia, la cohesión. No vuelves en sí, no adquieres conciencia, que es de lo que se trata. Entonces, esta petomai es me apresuro, mal camino. Y no solamente me apresuro, sino que hago citas apresuradas. Hago citas apresuradas. En otras palabras, hablo lo que no sé. Hablo lo que no sé. Hago petomai, me apresuro. Cuando el mandato y el consejo es el que crea en mí, dice Elohim, no se apresure. Y estos hacen citas apresuradas, se apresuran. Y como se apresuran, se fueron por los derroteros de supremacismo, ¿verdad? De vivir una vida de perdidos, de adulterios, de fornicaciones, de todo lo peor, y querer ponerse los primeros, allá donde iban. Y querer ministrar Torah encima. Claro, hacen citas apresuradas, se salen 2000 años atrás del retraso mental porque no entienden ni lo básico que entendió hace 2000 años Kefa, Pedro y todos los discípulos, que es que Elohim no hace acepción de personas. ¿Verdad? No hace acepción de personas. Y al no hacer acepción de personas, por supuesto, no va a poner a gentes que han llevado una vida de perdidos, como el hijo pródigo, no se va a poner el hijo pródigo encima con arrogancia de llegar y decir, no, yo estoy aquí por lo que valgo, aunque he desperdiciado mi vida en rameras. Eso no puede ser, señores. Precisamente porque Elohim no hace acepción de personas. Si llegara el hijo pródigo y dijera,
y no fuera con humildad. Claro, si Elohim lo pone el primero, ahí sí mostraría preferencia. Claro. Pero tiene que ir humilde, para que el Padre, ¿qué? Para que el Padre le reciba. Entonces, y estén todos felices en la casa, ¿entienden? Entonces, como no comprenden esto, se van porque los hijos son Judá y Israel, y las dos casas, y cosas que no son. ¿Por qué? Porque hacen citas apresuradas, se apresuran. Cuando el mandato, el consejo es no apresurarse. El que cree en mí, dice Elohim, no se apresure. Y esta palabra petomai, ya para acabar, yo creo que para cerrar de una manera muy provechosa esta enseñanza, ekpektanemi viene de petomai, que es apresurarse a las malas, hacer citas apresuradas. Y esta petomai viene de la concluyente. Ahora sí vamos a entender todo lo que es ese surrealismo. El hijo pródigo y el surrealismo. Petomai viene de la concluyente, con esta palabra lo vamos a entender toda la enseñanza, perifroneo, surrealismo, sería llamado, si todavía se hablara hoy griego, sería llamado de una manera exacta y concluyente perifroneo. ¿Qué significa perifroneo? Pensar más allá de lo que debes pensar. Te apresuras. Haces citas apresuradas. No contemplas la piedra que Elohim ha puesto, ¿verdad? Atribuyes la presentación de la verdad solo a los poderosos que son capaces con su psique y con su intelecto de presentar lo más deslavazado, fuera de cohesión, fuera de razón, fuera de explicación, pero te lo crees porque eres un idólatra, ¿verdad? Y entonces lo que haces es desembocar en el perifroneo, piensas más allá de donde no debes pensar. Sales fuera de ti, pero para alcanzar un éxtasis pernicioso para ti, porque no vas a la coherencia, a la razón, a la explicación. Vas a deslavazarte en todos tus razonamientos, a balbucear, cosas que ni tú entiendes. Perifroneo, pensar más allá y despreciarse. Ahí lo tienen. Entonces, caer en el surrealismo era despreciarse, despreciarte a ti mismo, ¿verdad? Cuando crees todavía en el supremacismo judío, a través de enseñanzas que quieren decir exactamente lo contrario, como la del hijo pródigo, ¿verdad? Y la visión del lienzo, que te tiene que llevar a una coherencia, a una razón, a una explicación, a una cohesión, y te desprecias a ti mismo porque te metes en el surrealismo artístico, te metes en líos de escritura automática, en pinturas abstractas, ¿verdad? Valoras el arte abstracto, valoras lo que no tiene, en lo que no tiene coherencia, cohesión, ¿verdad? Entonces, al final, acabas valorando ¿qué? El espantajo, lo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eres un idólatra y al final, perifroneo, al final te desprecias a ti mismo, porque piensas más allá de lo que debes pensar en un sentido de volver en ti y alcanzar, como hemos dicho antes, lo que de verdad te va a llenar, lo que de verdad es provecho, lo que de verdad es, como hemos dicho antes, pues éxtasis en un logrado sentido, volver en sí, ¿verdad? Adquirir coherencia, sentido y provecho. Y entonces, cuando adquieres ese provecho, entonces sí piensas como debes pensar, pero no más allá, no apresurándote, no haciendo citas apresuradas, ¿verdad? No despreciándote a ti mismo, sino valorándote a ti mismo. No perifroneo, no pienses más allá, no te desprecies a ti mismo. Adquiere esa conciencia orgásmica, esa conciencia
pero digo en el mejor sentido, no en el ámbito sexual, sino en el ámbito del regocijo, de regocijarse como se regocija ese hijo pródigo. ¿Pero cuándo? Cuando reconoce su pecado, cuando reconoce que no es digno, pero hace teshuvá y dice, bueno, como uno de tus jornaleros. Entonces piensa de sí con cordura. No se desprecia a sí mismo, no se apresura, sino que va a la prudencia, y la prudencia te lleva a la coherencia, a la razón, a la explicación. ¿Verdad? Como Kefa. ¿Por qué Kefa recibió esa visión? Porque estaba en el ruaj correcto. Entonces se le muestra. Él vivía en sus limitaciones de supremacismo judío, de entender la vida en corte y descorte de prepucios. Pero se le muestra en la visión del lienzo lo que era el plan de Elohim conforme a la coherencia y la cohesión de todas las escrituras. ¿Cómo fue llamado Abraham? Incircunciso. Y así armoniza con todas las escrituras. ¿A quién se le tenía que predicar la buena nueva? A los gentiles, ¿verdad? ¿Para quién era? Para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Claro, coherencia, cohesión, razón, explicación. ¿Por qué lo recibió Kefa? Porque se movió en un espíritu correcto. ¿Por qué llegó el hijo pródigo a volver en sí? Porque dijo, hombre, ¿qué hago yo aquí? Si los jornaleros de la casa de mi padre viven mejor, pues aunque yo me rebajo a lo que es jornalero, me callo la boca de cosas que no son y por lo menos obtengo el beneficio de morar en la casa de mi padre, que es lo que yo quiero, porque si no estoy, ¿qué? Apacentando a los cerdos. Y hasta aquí, creo que ya ha sido suficientemente claro el mensaje. Shabbat Shalom, disfruten de este hermoso día en la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Hablen con Él como quien habla con nuestro mejor amigo, regocíjense con sus seres queridos, abrácense, gócense, bésense, ¿verdad? Y lleguen a siempre, pues lo que es provechoso, lo que es razón, coherencia, cohesión, ruaj, espíritu, explicación, vida, porque la conciencia siempre va a ser vida, va a confirmar lo que es la vida. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom.